Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Amén y amén. Damos la gloria a Dios. Puedes tomar asiento. Pablo aplicaba la ley. Juzgó un caso de inmoralidad. Si haya habido, hermano, algo o alguien, más bien, al que le han aplicado una supuesta enseñanza, la cual no es cierta, es a Pablo. Y es que muchos, hermano, quieren acomodar su pecado a algo que no dijo Pablo. Todo el mundo dice: es que Pablo abolió la ley, es que Pablo dijo que ya podíamos hacer esto, es que Pablo dijo que podíamos comer aquello, es que Pablo dijo. Y yo le digo algo, que Pablo nunca dijo algo diferente a lo que dijo Dios. Pablo jamás iba a crear una doctrina aparte de la de Cristo, comprendiendo que la doctrina de Cristo es la doctrina de Dios, porque Él es palabra hecha carne. ¿Estamos? Y mira, hermano, lo que sucede. La gente ha cogido entonces para decir que pueden hacer lo que quieran y que la iglesia puede vivir una vida como quiera, porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y eso no es cierto. Pablo nunca dijo algo diferente a lo que dijo Cristo. Pablo se ajustó a la palabra del Señor. Y vamos a ver una serie de enseñanzas. Hoy vamos a ver una en la cual Pablo aplica la ley y habla de la ley. Pero antes de comprender esto, tenemos que aprender que existen dos tipos de leyes. Y tome nota allí en su cuaderno. Allí donde estás, toma nota. Dos tipos de leyes existen: las leyes comportamentales y las leyes rituales, las de los ritos. Cuando Pablo habla de que ya no estamos bajo la ley, se refiere en algunos momentos a que ya no estamos bajo la ley de los ritos y que ya no estamos bajo las obras de la ley. Que cuando él habla de obras de la ley, se está refiriendo a aquellas leyes que pusieron los fariseos. Pero él jamás se refirió a que las leyes comportamentales de Dios estaban abolidas. ¿Qué sería de una iglesia o de la iglesia de Cristo si no tuviese unas normas básicas de vida para santidad, para obediencia, para demostrar el amor de Dios? ¿Qué sería de una nación sin leyes? ¿Qué sería de una institución sin leyes y sin normas? Y esto es una mentira diabólica que se ha metido en la iglesia, haciéndole creer al pueblo que ya no hay ley. Pero este Pablo, a quien le dicen que abolió la ley, estamos viendo que juzga un caso de inmoralidad que se estaba presentando en la iglesia de Corinto. Era un caso aberrante. Era un caso, hermano, horroroso el que se estaba presentando en esa iglesia, y la gente nada decía. ¿Sabe por qué no decían nada? Dice en el versículo 2: porque estaban envanecidos. O sea, tenían una falsa misericordia. Oye, en la iglesia se presenta falsa misericordia. Yo no le voy a decir nada al hermano, está en pecado, está mal, pero yo no le digo nada para que no se moleste, para que no se duela, para que no se incomode. Esa falsa misericordia no es buena. Esa falsa misericordia activa y deja desencadenar el pecado en medio de la congregación.
Y Pablo juzgó ese caso de inmoralidad. Y no lo juzgó bajo su propio criterio. Él no lo juzgó bajo su propia opinión. Y para todos aquellos que dicen que Pablo abolió la ley, le quiero mostrar que Pablo aplicó la ley. Léalo allí conmigo de nuevo, el caso que se está presentando ahí en esa iglesia. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Fornicación. ¿Qué está juzgando Pablo ahí? Fornicación. O sea, él tiene claro que la fornicación no puede ser parte del cuerpo de Cristo, que la fornicación no puede ser parte de la iglesia del Señor. Ese Pablo al que le dicen, o al que dice mucha gente que abolió la ley, está censurando un caso de fornicación. ¿En dónde basó él la crítica, el juzgar? Con la ley del Señor. Mira, Satanás se ha metido de tal manera en los conceptos cristianos, diciéndole a la gente: es que usted no puede juzgar. ¿Quién soy yo para juzgar? Pues usted, para juzgar, es un hijo de Dios, y usted tiene que juzgar qué es bueno y qué es malo, qué es agradable de Dios o qué no es agradable de Dios. Nosotros tenemos que juzgar qué es santidad y qué es pecado. ¿Qué tal nosotros viviendo una vida sin juzgar nada? Comiendo todo lo que nos ponen por delante, tomando todo lo que nos dan y nos brindan, dando rienda suelta a los deseos, pasiones y concupiscencias. ¿Qué clase de iglesia seríamos? Pregunto yo, ¿qué clase de iglesia? De toda, menos de Dios, porque Dios es santo. Y Dios demanda a su iglesia que seamos santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y este Pablo, y voy a ser repetitivo de pronto en esto, este Pablo al que le dicen que abolió la ley, está juzgando un caso de fornicación. ¿En dónde? En la iglesia. Y dice allí: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y vea esto: y tal fornicación, cual ni aún se nombra, y resáltelo allí, entre los gentiles. Fíjate que Pablo está haciendo una diferenciación total entre los gentiles y el pueblo de Dios. Ahora también, ¿qué dice la gente? Es que nosotros somos una iglesia gentil. Pues si es una iglesia gentil, pues lógicamente es una iglesia llena de pecado, porque los gentiles son impíos, los gentiles son idólatras, los gentiles no temen de Dios, los gentiles aborrecen las cosas de Dios. Nosotros no pertenecemos a una iglesia gentil. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, y Cristo es santo. Por eso mira lo que dice: el pecado que se está viviendo ahí en Corinto es gravísimo, es de fornicación. De hecho, ya está censurando que hay pecado, fornicación, pero está diciendo un pecado tan grande que ni siquiera los impíos, los gentiles, ni siquiera esos mundanos cometen un pecado tan grande como el que se está cometiendo dentro de esa iglesia. ¿Y cuál era ese pecado? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, había un hombre que se estaba acostando con la madrastra. Los mismos gentiles les parece horrible pensar eso. Alguien que se acueste con la madrastra o se acueste con la mamá. Los mismos gentiles, pero dentro de esa iglesia les parecía como normal, callados. Y Pablo juzgó. Pablo, aquel al que le achacan que abolió la ley, ¿de dónde él tuvo el concepto de que eso era pecado? De lo que mal llaman Antiguo Testamento. Usted dirá: pero pastor, ¿por qué dice mal llaman? Porque es que haberle puesto a la palabra de Dios, haberla dividido entre Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, o sea, algo que está obsoleto, algo que no sirve, ¿no? Hablaba yo con un hermano hace un rato: toda la palabra es útil.
Y usted no puede conocer escucha esto, usted no puede conocer el carácter de Dios si no es en el Antiguo Testamento. Usted no puede conocer cuál es el carácter del ser humano en el principio si no lo lee allí en Génesis. Si usted quiere entender el Nuevo Testamento, usted tiene que haber leído los 5 primeros libros de la Biblia, donde está la ley, donde están las normas, donde está la santidad, donde está el carácter de Dios. ¿Usted cree que Pablo qué predicaba? Pues predicaba lo que predicó Cristo. ¿Y Cristo qué predicó? La palabra de Dios. Él vino a traer la palabra del Señor, a perfeccionarla, no a abolirla, lo dijo Él. Él dijo: yo no vine a abolir la ley, sino a perfeccionarla. Cuando dice que vino a perfeccionarla, usted no debe pensar que es que la ley estaba mal, que Dios se había equivocado en la ley. No, el hombre había degenerado la ley de Dios, la había corrompido, le ha puesto levadura, la había dañado. Y el Señor vino a mostrarnos de nuevo la santidad, las bendiciones que hay en la obediencia. Entonces Pablo juzgó. Y para ver esta parte de este pasaje, de este versículo, usted automáticamente tiene que irse a Deuteronomio. Usted tiene que ir a Deuteronomio para entender por qué Pablo dijo que eso era pecado. Mire Deuteronomio capítulo 22, versículo 30. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Deuteronomio 22, versículo 30. Mire lo que dice: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. ¿En dónde está escrito? En Deuteronomio. Está escrito en la ley de Dios, en la que la iglesia cristiana dice que está abolida y que Pablo dijo que ya no. ¿No será más bien que entonces se está malinterpretando las enseñanzas de Pablo? ¿Será entonces que más bien la iglesia se está equivocando en muchísimas cosas y está desobedeciendo a Dios y está en pecado? Ni siquiera entre los gentiles, dice Pablo, admiten una situación tan horrorosa como esa. Y juzgó basado en Deuteronomio 22. También juzgó basado en ¿qué libro? Váyase a Levítico capítulo 18, versículo 8. ¿Qué dice? Levítico 18, versículo 8. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Oiga, amados hermanos, ese Pablo, el que dice que ya no hay ley, está juzgando un caso de inmoralidad con la ley. Entonces, ¿quién está equivocado? ¿No será está equivocada esa doctrina en la cual le está diciendo a la iglesia que pueden vivir una vida como quieran y que no hay problema? Pablo tenía clara la ley. Pablo tenía claro que eso era pecado, porque él conocía perfectamente los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Deuteronomio, volviendo a Deuteronomio, capítulo 27, versículo 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por
cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, eso es pecado. ¿Juzgó Pablo un caso de inmoralidad? ¿Y qué aplicó? La ley. Hermanos, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pablo dijo que comieras lo que quisieras. Pablo dijo que hicieras lo que quisieras, que todo te es lícito. ¡Qué vida tan tremenda! Una vida de libertinaje y sin temor de Dios. Vamos a seguir allí, en donde estamos, en el libro de Corintios. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Y estamos mirando tan solo una vez. Vamos a seguir viendo diferentes reuniones. Vamos a seguir viendo cómo Pablo aplicó la ley y enseñó la ley. Hoy estamos mirándolo en el área. ¿En qué área? En el área sexual. Y aplicó la ley en la inmoralidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Y dice en el versículo 2, hablando de ese caso de inmoralidad, y vosotros estáis envanecidos. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la iglesia hoy día? Envanecida. O sea, no ve nada. Aplican falsa misericordia. Dicen cosas que no son, como lo veíamos hoy en el ayuno, como animales irracionales. Hablan de cosas que no entienden. Oiga, hermano, yo le digo algo con mucho temor de Dios. Se lo digo acá, como su pastor. Muchos cristianos están muriendo engañados. Muchos cristianos están viviendo una vida engañada. ¿Quién vive? ¿El Señor demanda santidad o no demanda santidad en la iglesia? Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien? Vea lo que le dice. Ustedes debieron haberlo hecho. ¿No deberían más bien haberos lamentado que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado. ¿Eh qué? Resáltelo. ¿A qué? El que dicen que abolió la ley, juzgó. ¿Qué dice el cristiano cuando alguien acusa el pecado? No juzgue. ¿Quién es usted para juzgar? El Señor no dice que no juzguemos. Él dice es que no juzguemos sin justo juicio, que no juzguemos según las apariencias, pero Él dice que juzguemos todo. Nosotros como cristianos debemos ser avisados, debemos ser percibidos o persuadidos de que es bueno y de que es malo. Nosotros, hermano, somos del pueblo de Cristo. Oiga, hasta los gentiles, hermano, critican un caso de fornicación como ese. Les parece terrible, les parece horroroso. Y en la iglesia de Corinto les parecía. Sí, no digamos nada. A su nombre. Mire lo que dice también versículo 9. Oiga, este Pablo, el que no es legalista, el Pablo, el de la gracia, ¿qué dice en el versículo 9? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Quién escribió eso? Yo quiero escuchar. ¿Quién lo escribió? ¿El de la qué? El de la gracia. El que anuló la ley está diciendo no se junten con fornicarios. O sea que a Pablo sí le preocupaba la santidad de la iglesia. Y comienza a aclarar algo sobre el no juntarse con fornicarios. Póngale atención a esto. No absolutamente, vea lo que dice el versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Ahí comenzó a profundizar Pablo.
Él está diciendo, acá el problema no es que usted se trate con un fornicario del mundo, o con un ladrón del mundo, o con un idólatra del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo son fornicarios, son idólatras, son ladrones, son codiciosos. O sea que Pablo comienza a hacer una diferenciación entre la iglesia y los mundanos. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea que la iglesia no es gentil. La iglesia es santa porque es de Cristo. Mira lo que está diciendo ahí, el que no es legalista. Está diciendo, pilas, ustedes no se junten con fornicarios. Pero yo les estoy diciendo, no, que tengan cuidado con los del mundo, porque en el mundo vas a encontrar avaros, vas a encontrar ladrones, vas a encontrar idólatras. Allá en el mundo los vas a encontrar, y si no te trataras con ellos, no los saludares, pues te tocaría salirte del mundo. Pero mire la aclaración en el 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. Tremendo esto. O sea, tenga cuidado, no con los del mundo, porque de hecho usted ya sabe que usted no pertenece al mundo. Usted ya no practica esas cosas, usted ya no es un gentil. Usted ahora es de Cristo. Pero tienes que cuidarse de los que dentro de la iglesia, wow, ¿alguien está aquí? Cuídese con los que dentro de la iglesia y me gusta lo que dice, se hacen llamar hermanos. Hay una cantidad metida de gente en la iglesia que se hace llamar hermano, se hace decir cristiano, pero son fornicarios, son drogadictos, son ladrones, son borrachos, son adúlteros. Pero ¿qué dice Satanás al respecto? Tranquilo, tranquilo, hermanito, porque usted está bajo la gracia. Eso le dice Satanás. Pero ¿qué está diciendo Pablo? No se junta con ellos. Y me gusta que dice se hacen, o sea que no son hermanos. ¿Qué dijo Jesús acerca de su familia? Jesús estaba predicando y llegaron y le dijeron a Jesús: Jesús, allá afuera te está buscando tu madre y te están buscando tus hermanos. Ahí hay una enseñanza tremenda. ¿Y qué respondió Jesús? ¿Cómo dijo? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esta es una respuesta bien dura. ¿Cuál es su hermano en Cristo? El que hace la voluntad de su Padre, Dios. Ahora, ¿usted por qué es hermano mío? Porque usted vive una vida en santidad. Pero si usted es fornicario, usted simplemente se está haciendo llamar hermano. Si usted es idólatra, usted simplemente se está haciendo llamar hermano. Esto es tremendo, ¿no? Mira que entra la gente en la iglesia y nosotros cometemos el error de decirle a todo el mundo: hola hermanito, hola hermanita, hola hermanito, y acabó de entrar. El hermano en Cristo es el que hace la voluntad del Señor, y el Hijo de Dios es el que hace su voluntad. Si tú amas al Padre, obedece sus mandamientos. Un cristiano no puede practicar pecado. Y el que escucha este mensaje y es de los graciosos, de los que están bajo la mal llamada gracia, están diciéndome que soy un legalista. Y estaría diciendo: salgan de allá, vengan acá, que acá si somos libres. ¿Cuál libre? ¿Realmente nosotros somos libres?
O tenemos un pastor, o tenemos un Señor. Nosotros antes de Cristo éramos esclavos de Satanás, esclavos del pecado. Pero Jesús nos hace libres derrotando a nuestro opresor, y ahora nuestra vida le pertenece al que nos libertó. Yo ya no vivo una falsa libertad, no vivo un libertinaje. Yo ahora vivo la libertad que me da Cristo Jesús. Entonces Pablo si está juzgando, diga, si juzgó con la ley. Y mire lo que sigue hablando en el versículo 11. Mas bien os escribí que no os juntéis, que ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Oiga, es más, se puso drástico Pablo con tal, ni siquiera comáis. El que abolió la ley. Si en la iglesia hay un fornicario, hermano, ese no es hermano. Ese es un gentil. Pero se hace llamar hermano. ¿Y por qué? Ni siquiera debo tratarme con él, porque él está haciendo una vergüenza. Está avergonzando a la iglesia diciendo: yo soy cristiano, pero su testimonio no es de Dios, su testimonio es de Satanás. Por eso es que vemos tanto desorden en la iglesia cristiana, hermano. Una cantidad de desorden. Los pastores se separan y se recasan. Las hermanitas, hermanas, no se diferencian entre la vestidura de una gentil y de una doncella del Señor. No se diferencian. La no es hermana. Uy, no, pastor, qué legalismo el que usted predica. No, yo no estoy legal. Yo estoy predicando lo que predicó Pablo, el que a usted le gusta tanto. No hagas acepción de personas, ¿cierto? No hagas acepción de personas, hermano. ¿Esto no es hacer acepción de personas? Cuando el Señor nos dice que no hagamos acepción de personas, es para predicarles el evangelio. Yo no voy a hacer acepción de personas. A mí no me importa cuál es la vida de las personas. Yo le voy a predicar de Cristo, la salvación. Yo no puedo hacer acepción de personas. Pero acá Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que a ese que se hace llamar hermano ni siquiera lo entra a su casa a comer. El mismo Señor nos dice por el mismo Pablo: ¿no os unáis en yugo? ¿Eso no es hacer acepción de personas? ¿No te sientes en silla de escarnecedores? Salmo 1. ¿Ese no es hacer acepción de personas? Entonces no mal apliquemos la palabra. Yo no puedo hacer acepción de personas para hacerle el bien. Así sea el hombre más malo que me haya hecho mal, si tiene sed, si tiene hambre, yo le voy a servir. Así sea lo que sea, yo le voy a predicar de Cristo. Pero si no se arrepiente, no es mi hermano. Con él no me siento a hablar, con él no me siento a almorzar, con él yo no hago negocios, con él yo no me caso. ¿A su nombre? Entonces yo pregunto: ¿quién tendrá la razón de lo que predicó Pablo? ¿Los graciosos o la palabra? Y hoy estamos viendo tan solo un caso en el que aplicó la ley. También la aplicó para los alimentos. El mismo Pablo que dice que pueden comer de todo, no es cierto. También la aplicó con la idolatría. Hay gente que piensa que puede practicar la idolatría porque Pablo dijo en una parte por allí: un ídolo no es nada. Vea, Pablo dijo que un ídolo no es nada. Sí, pero ese mismo Pablo dijo que el que se sienta en la mesa de los ídolos se sienta en la mesa de los demonios. Ese es el problema de sacar un texto fuera del contexto. Y
Y la iglesia del Señor está viviendo mucho pecado. Y la gente en su engaño, porque está siendo engañada, está pensando que está siendo salva. Acá la pregunta es, aquí no es que tan sincera sea tu concepto de tu salvación, sino que tan bíblica es. Porque en tu concepto puede ser que tú estás siendo salvo, pero bíblicamente estás contrariando a Dios. A su nombre. Entonces, versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Y él dice: ¿yo para qué voy a juzgar a los gentiles? O sea, ¿yo cómo me voy a ir a un bar a juzgar al borracho? O a irme a donde está la cueva de los ladrones a juzgar a los ladrones. Nosotros tenemos que juzgar con justo juicio nuestra propia vida, que nos hacemos llamar cristianos. ¿Eres cristiano? ¿Cómo hablas? Que eres de Cristo, que eres de la iglesia de Cristo, que eres líder, que eres adorador, que eres servidor, que eres miembro activo. Que miras, que hablas, que piensas, cómo te comportas. Adulterio, fornicación, borrachera, ¿qué haces? Es que Pablo dijo que un poquito. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Porque, escuche esto, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Y termina diciendo Pablo en el versículo 13: porque a los que están afuera Dios los juzgará. Pues a ese perverso quitadlo de entre vosotros. ¿Cómo lo llamó? ¿Y no es una perversidad acostarse con la madrastra? ¿Y por qué a Pablo le pareció una perversidad? ¿Por qué? ¿Por la ley? Pablo no le dijo a ese perverso: ¿sabes qué, don perverso? Quiero decirte que a ti todo te es lícito, pero no te conviene acostarte con tu mamá. No, lo llamó perverso, lo juzgó y lo sacó. ¿Será que Dios quiere santidad en la iglesia? Hermano, esto es tremendo. Vean otros apartes aquí. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Vean el versículo 12, algo que todo el mundo aplica para pecar. Todas las cosas me son lícitas. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? Pablo abolió la ley. Uno habla con alguien y entonces: oiga, pastor, ¿y usted no come cerdo? No, porque Dios dice que es un animal inmundo, yo no lo como. Pero si Pablo dijo que la ley está abolida y que todo le es lícito, pastor, perdón un segundo. Realmente Pablo, cuando dijo que todo era lícito, es porque todo es lícito. Si esto es así, entonces ¿por qué juzgó al fornicario al perverso? ¿Por qué lo juzgó si le era lícito? ¿Será que entonces al pueblo de Dios le es lícito matar? ¿O qué dijo Pablo basado en la ley? Que no te juntaras ¿con quién? Con el avaro, con el idólatra, con el maldiciente, con el borracho, con el ladrón. Oiga, ¿esos no son mandamientos? ¿No robarás? ¿No fornicarás? ¿No codiciarás? ¿No tendrás ídolos delante de mí? ¿No son mandamientos? Ahora entonces vemos en el versículo 12 que Pablo está diciendo que todas las cosas me son lícitas. Pablo aquí no está diciendo que le es lícito matar.
¿A cuáles cosas se refiere Pablo que son lícitas? A todas las que permite Dios que hagamos. Todo me es lícito, mira. Todas las cosas me son lícitas. ¿Cuáles? Las que me permite Dios son cosas lícitas. Pero no todas convienen. Hay momentos en que no conviene hacerlo. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí no está hablando de que anuló la ley. Aquí no está hablando, hermano, de que podemos hacer lo que quiera. Está diciendo que Él tiene una libertad que le dio Cristo, que Él ya no está bajo la ley de los hombres, que ya no está bajo la ley de los ritos, y que Él tiene permiso de parte de Dios para comer ciertos alimentos, para hablar ciertas cosas, para hacer tales otras. La libertad que tenemos en Cristo. Pero hay momentos en que no conviene hacerlas. En alguna parte Pablo habla de visitar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De visitar a un cristiano, a un creyente que es vegetariano. Y si dice que si el vegetariano que aborrece la carne y en su concepto piensa que la carne es mala, dice, pues yo no la voy a comer, no por mi conciencia, sino por la conciencia de mi hermano que es débil en la fe. Hay momentos en que a usted se le está permitido comerse un pescadito con escamas, pero si está frente a un hermano que dice que el pescado es malo y que no, pues no lo coma. Pero ahí no está diciendo que usted se coma una libra de cerdo o de rellena con sangre. No está diciendo eso. Eso no le es lícito. ¿Cómo tergiversan a Pablo, no? El mismo Pedro habla. ¿Se acuerda que lo vimos? Una de sus cartas dice a Pablo que tergiversan sus enseñanzas, porque algunas son difíciles de entender. El mismo Pedro recomienda que tengamos cuidado y que no desviemos la enseñanza de Pablo. Y mire, este mismo Pablo está diciendo, hermano, mire, en el versículo 13, las viandas para el vientre. Aquí básicamente lo que está diciendo es, ustedes dicen, esto no lo está diciendo Pablo de sí mismo, está diciendo, ustedes dicen, ¿sí?, que la comida va para el vientre y el vientre, que la comida está para el vientre y que el vientre para las viandas, pero tanto el uno como la otra destruirá Dios. Pero el cuerpo, escuche esto, ¿no es para qué? ¿Quién dijo eso? Diga Pablo, al que dicen que anuló la ley. De una vez le está diciendo al pueblo que dentro del pueblo no puede haber ¿qué? Fornicación. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Versículo 14. Y Dios que levantó también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros? ¿Nuestros cuerpos son miembros de qué? Imagínense el cuerpo de nosotros en pecado. ¿Usted cree que Cristo puede tener en sus miembros pecado? Y si somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que librarnos del pecado. ¿Y cuál está nombrando aquí Pablo? La fornicación. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? Vea la forma de hablar Pablo. O sea, si yo soy miembro de Cristo, me arrancaré yo del cuerpo de Cristo y se lo voy a poner a una ramera. La iglesia tiene que ser santa a su nombre. Y dice de ningún modo. Y el versículo 16 hace algo tremendo. Vean lo que dice el versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Es pecado acostarse con una ramera? ¿Sí o no? Según Pablo. Pero luego no abolió la ley. Y acá Pablo nos muestra algo muy importante. La gente mira en Génesis capítulo 2, ¿cierto? Que el hombre se unirá a su mujer y será una sola carne con ella. Pero aquí Pablo profundiza algo más tremendo.
que el que se une a una ramera también se vuelve una sola carne con la ramera. Vean, la fornicación es tan delicada, hermano, y el adulterio es tan delicado. Un hombre va y se acuesta con una prostituta, y esa prostituta en toda su vida se ha acostado con 5,000 hombres. Eso ahí pensando una cifra bajita. Una mujer que ha practicado la prostitución se ha acostado con 5,000 hombres. Ese hombre automáticamente, cuando se acuesta con esa mujer, se vuelve una sola carne con esa ramera y con esos 5,000 hombres. Y si esos hombres habían estado con otras mujeres, esa mujer, esa ramera, ya es una sola carne con todos esos hombres. Y cuando llega ese hombre que es casado y se acuesta con su mujer, le está llevando la maldición, la está haciendo una sola carne con todo el pecado de la ramera. Por eso es tan delicado el pecado de la fornicación y el adulterio. Y si nosotros, hermano, como pueblo de Dios y antes de conocer de Dios, practicamos la fornicación, el Señor nos la perdona y nos hace nuevas criaturas, pero no podemos volver a practicarla. Imagínese uno de esos que se hacen llamar hermanos en fornicación, haciéndose carne con una, el con otro, con aquel, y vienen al templo a adorar y a alabar al Señor. Y lo está diciendo Pablo, el que abolió la ley. A mí antes me parece que Pablo está siendo más duro que otros escritores. A su nombre. Y dice que los dos eran una sola carne. ¿Con quién? Tremendo. Si usted es casado, si usted es casada, no cometa adulterio, que se está haciendo una sola carne con el que se acostó y va y se acuesta con su mujer, le lleva maldición. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos santifique, que nos limpie con su sangre. Y la iglesia de Cristo debe ser santa, santa, a su nombre. Versículo 17. Mire esta cosa tan hermosa, el versículo 17. Pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es. Así como pasa que el hombre que se acuesta con una mujer se vuelve una sola carne con ella, el que se acuesta con una ramera se vuelve una sola carne con ella. Si nos unimos con el Señor, somos uno en Él. Y si somos uno en Él, yo debo ser ¿qué? Santo. Porque si estoy en inmundicia, no puedo ser uno con el que es santo. ¿Sí me hago entender? Él es santo y la persona no es santa. ¿Cómo va a ser santo? ¿Cómo va a estar unido Dios que es santo? No puede. Espiritualmente es imposible. Versículo 18. ¿Quién está escribiendo esto? Pablo. ¿Qué dice ahí? ¿Huir? ¿De qué? Pero luego todo no es lícito. Oiga, ¿acaso la gente no dice que todo es lícito? ¿Pero qué está censurando Pablo? Vean, en unos pocos versículos, ¿cuántos pecados ha censurado? Codicia, idolatría, robo, mentira, maledicencia, fornicación, adulterio. En menos de 2 capítulos. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que lee la gente? ¿Qué es lo que lee la gente? ¿Qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Me gusta la palabra, huid. Usted huye. Oiga esto. Del que lo va a devorar. Usted huye del que no puede enfrentar. No sé si me hago entender en esto. A la fornicación hay que huirle. A la fornicación hay que coger para otro lado. Si viene por aquí, usted se va por allá.
Si su fornicación está en esa cuadra, usted no vuelve a pasar por allá, usted pasa por allá. Si su fornicación está en ese celular, usted lo rompe. Suena gracioso lo que voy a decir, a veces la gente ríe, que suena como gracioso. Pero el tipo tiene un amante y escucha esta predicación y dice: no, yo tengo que acabar esto. Voy a irme a despedir de mi amante. Allá se quedan dándose besitos. A la fornicación hay que huirle. Huirle. ¿Estamos entendiendo? Huya de la fornicación. Y habla de otros pecados. Fíjate que él no está diciendo que es el único pecado, ni está diciendo que no hay otros pecados. Simplemente está diciendo que a comparación de otros pecados, no es que los otros sean menos graves, sino que nos está mostrando algo en el ámbito espiritual que tiene la fornicación. Dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Claro, si yo robo, está fuera del cuerpo. Si la persona se roba un billete, él no se está haciendo una sola carne con el billete. En cambio, el que fornica y adultera se está haciendo una sola carne con el que se acostó. Por eso Pablo está haciendo claro: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Está fuera. ¿Pero deja de ser pecado por eso? No, sigue siendo pecado. Pero el de la fornicación es contra su propio cuerpo. ¿O ignoráis, versículo 19, que vuestro cuerpo es templo? Imagínense, los que se hacen llamar hermanos. Y usted tiene el Espíritu Santo, sí, amén, y habla hasta en lenguas. Pero entre semana fornica y adultera. Templo del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús? Tremendo esto. ¿Qué hizo Jesús cuando vio que el templo estaba siendo corrompido por los mercaderes? Azote, hermano. Nosotros cuando pecamos, hermano, van todos fuera del cuerpo, pero es pecado. Fíjate que él no está anulando la calidad del pecado. Lo que está diciendo es que el de la fornicación, el adulterio, es contra el cuerpo y que es gravísimo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es donde mora el Espíritu Santo. Mire, léalo en el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hermano, tremendo, ¿no? Templo del Espíritu Santo y en un motel. Tremendo esto. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, nosotros no somos de nosotros. Ahora que yo soy de Cristo, este cuerpo le pertenece ¿a quién? A Él. ¿Por qué le pertenece a Él? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio pagó Jesús por ti y por mí? Precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. O sea, nosotros tenemos que cuidar este cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. No le mandes fornicación, no le mandes adulterio, no le mandes licor, no le mandes humo. Es templo. No te lo marques, no te hagas deformaciones, poniéndote cachos, agrandándose los lóbulos de las orejas. Eso no tiene nada, todo me es lícito. Pero yo leo otra cosa. A su nombre.
capítulo 7. Pero a causa de la fornicación. Vea que Pablo, oiga hermano, ¿usted está viendo? ¿Usted está entendiendo bien esto? Estamos hablando de que Pablo está juzgando un caso de fornicación con la ley. Pero Pablo sabe que hay algo que permite la unión entre un hombre y una mujer. Y dice en el 7, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahora, ¿el que está diciendo? Si usted tanto está que se quema, tanto está que quiere tener relaciones, pues cásese. Pero la gente uno dice cásese y la gente que dice. Mira, Satanás ha sido tan astuto siempre que le dice a la pareja vayan a vivir juntos a ver cómo les funciona. Mira el movimiento ahora, ¿no? Que todos somos dueños de nuestro cuerpo y podemos hacer lo que queramos. ¿Dios qué dice? ¿Somos dueños de nuestro cuerpo? Mi cuerpo le pertenece a Cristo. Entonces, hermano, dice que huyamos de la fornicación. Y para que no tenga fornicación, ¿qué dice? Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, cásense. ¿No está fácil? O resulta que se casa. ¿Y qué pasa? Quiere seguir en una vida de fornicación y de adulterio. ¿Sabe por qué? Porque en él no mora verdaderamente el Espíritu Santo. Pablo abolió la ley sobre la fornicación. ¿Tiene que haber santidad en la iglesia? ¿Sí? Entonces no se dejen engañar por la gracia mal enseñada. La gracia es un regalo, una dádiva que no merecíamos. ¿Qué nos regaló el Señor? ¿Qué nos dio por gracia? La salvación. Usted lo está viendo en el discipulado. La salvación, ¿se la merecía? ¿Me la merecía? Al Señor le plació. Pero yo tengo que arrepentirme y dejar el pecado para ser salvo. Pero ¿qué dicen los de la gracia? Haga lo que quiera, usted haga una oración de fe y ya se va para el cielo. ¿Al cielo siendo adúltero? Si Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que ni siquiera compartamos una mesa con él, ¿será que esa persona puede compartir la mesa en las bodas del Cordero? O sea, si nos dice que no comparta la mesa con nosotros que somos aquí todavía de este, ¿cómo llamaríamos? De este mundo. Si no puede compartir la mesa con nosotros, ¿cómo va a compartir la mesa en las bodas del Cordero? Primera de Corintios capítulo 6. Y con esto vamos terminando. Oiga, hermanos, escuche esto. Hoy estoy repetitivo en esa frase porque es para que se nos quede. El Pablo que dicen que anuló la ley, mire lo que dice en el capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No lo saben? Nosotros sí lo sabemos, ¿cierto? Y dice, no erréis. O sea, no te equivoques. Y escuche, comienza a leer la lista. Ni los fornicarios. ¿De dónde aprendió eso? Ni los idólatras. ¿Dónde lo aprendió? Ni los adúlteros. ¿Dónde lo aprendió? Ni los afeminados. Ni los que se echan con varones. Oiga, todo esto es ley.
está en Deuteronomio, en los 10 mandamientos, está en Levítico, en el Levítico 18, ahí está. Si usted lee en Levítico 18, ve todas las relaciones sexuales que Dios prohíbe. Ahí lo ve en Levítico 18. Dice, y no se echará varón con varón, no se echará mujer con... Ahí está. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ¿no es ley? Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El que abolió la ley está diciendo esto. O sea que no la abolió, ¿cierto? Y me gusta el versículo que sigue, con ese acabamos esta noche. Y esto son. ¿Sí dice así? Ay, ¿cómo dice? Y esto erais algunos. O sea, esto éramos nosotros. A su nombre. Esto éramos nosotros. Vamos al listado otra vez en el versículo 9. Vamos al listado otra vez. No erréis. Vean el listado: fornicario, adúltero, miremos eso. Esto éramos. Dice en el versículo 11, esto erais. O sea que ahora, si somos de Cristo, ya no somos. Pero ¿qué está pasando en la actualidad? Siguen siendo. Y dice, pero yo estoy bajo la... Pablo está siendo claro. Vamos a leerlo de nuevo. 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Lavados por qué? Por la sangre de Jesucristo. Y si Jesucristo nos lavó con su sangre, éramos. Pero no por decirlo, sino porque nuestras obras lo declaran así. Porque es que es fácil decirlo por decirlo, ¿cierto? Es que yo era así, pero ¿de verdad eras o sigues practicando la borrachera? ¿De verdad eras o todavía eres fornicario? Yo veo de ti lo que tú quieres que yo vea, pero tú no puedes engañar a Dios. Esto irás a alguno, más ya habéis sido lavados. ¿Cuántos han sido lavados? Yo le creo. Pero ese amén es ante Dios. Porque si usted está diciendo yo era, pero es, está mintiendo. ¿Y a quién pretendes engañar, abuelo? ¿A quién quieres engañar? A Dios no se le puede engañar. Ya habéis sido, escucha esto, escucha este proceso. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. O sea que nosotros como iglesia de Dios, ¿en qué proceso debemos estar? En la santificación, que es el proceso que hace el Espíritu Santo en nosotros y que ya no pecamos más. Pero ¿qué dicen los graciosos? Hermano, predicaciones así. Y se levantan los pastores, ¿no? En los altares. Dicen, hermanos, aquí ninguno de nosotros es santo. Tremendo. ¿Cierto, hermana? Hermanos, ninguno aquí es santo, ninguno. Terrible. Estamos en santificación. Debemos anhelar la santidad. Y usted ya no puede estar en ese listado, ya no lo puede practicar porque usted ya fue lavado. Ahora ha sido santificado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le está gustando la palabra? Y esta es la introducción, ahorita empiezo a predicar. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, si hay alguno
que todavía tiene cosas de este listado, ¿qué cree que debe hacer? Arrepentirse, llegar delante del Señor y decirle: Señor, sabes, yo no quiero más una vida así. Yo ya no quiero vivir más una vida así. Yo quiero vivir una vida santa. Hazme libre. Soy pecador. Anhele la presencia de Dios. Saque el pecado de su vida con el poder del Espíritu Santo. Como lo hablamos con mi hermano, ser radicales. Nos van a criticar, ¿sí? Y nos van a perseguir. ¿Y acaso el Señor no dijo que por su nombre tendríamos persecuciones? Que nos llevarían como ovejitas al matadero. ¿No lo dice el Señor? ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Admite. Si hay algo en tu vida que tiene que ser cambiado, admíteselo a Dios y dile: Señor, yo quiero ser cambiado. Yo quiero ser transformado. Porque cuando venga Jesús por la iglesia, la quiere encontrar sin mancha y sin arruga. Y me preocupa hoy esas congregaciones que dicen: acá ninguno es santo. Si no hay santidad en la que toca el piano, mejor bájese. Si no hay santidad en el que predica, mejor bájese. Y traigamos a alguien que sea santo y ministre. No podemos, hermano, pisotear la sangre de Cristo. Y usted poco a poco ha entendido lo que Dios le ha venido hablando a la iglesia. Nosotros no somos gentiles. Los gentiles practican esas cosas. Nosotros no. Nosotros no. Yo y mi casa serviremos al Señor. Sed santos, porque yo soy santo. Arrepiéntete. Si tienes algo, el Señor amorosamente te está diciendo: venid a mí, tú que estás trabajado y cargado. Amorosamente te está diciendo: yo estoy a la puerta de tu corazón y estoy llamando. Déjame entrar. Amorosamente el Señor te está diciendo: yo no quiero que ninguno se pierda. Amorosamente Él sigue invitando a todos y cada uno de nosotros a que comprendamos que sin santidad nadie verá al Señor, pero que Él venció el pecado. Y resalte ese versículo para su vida, el versículo 11. Esto erais algunos. Qué bueno que usted un día se pare acá y predicando o dando un testimonio diga: hermanos, yo quiero dar un testimonio. Yo era fornicario y ahora no.